157 antes de Cristo, avanzando 483 años, los llevan al año 27 después de Cristo. Daniel predijo que Cristo, el Mesías, vendría y sería ungido como el Mesías en el año 27 después de Cristo. Hermanos, Jesucristo fue a donde Juan el Bautista, y vemos en Hechos 10, versículos 37 y 38 que dicen esto: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios que ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hermanos, la palabra Mesías significa ¿qué? Ungido. Así que Daniel dijo que Cristo sería bautizado en el año 27 después de Cristo. ¿Sucedió así? ¿Cómo ustedes lo saben? ¿Ah? ¿Cuándo fue ungido o bautizado Jesucristo? ¿Qué año fue ese? El 15º año de Tiberio César. ¿Cómo yo lo sé? Lucas nos dice: en el año 15º del imperio de Tiberio César, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. El 15º año de Tiberio César fue exactamente en el año 27 después de Cristo. Jesús, hermanos, fue bautizado a tiempo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el año 27 después de Cristo. Y la Biblia dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo contentamiento. Dios le dijo a esas personas presentes quién era esa persona que se había bautizado. Dios mismo. La Biblia, hermano, no es un libro común, sino es un libro inspirado por Dios. Amén. El cual predijo la fecha que Cristo sería bautizado. El decreto fue en el otoño del año 457 antes de Cristo. 483 años nos llevan al otoño del año 27 después de Cristo. Precisamente en el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado. Después que Cristo se bautizó, Él comenzó su ministerio por 3 años y medio, ¿verdad que sí? Ok. Jesús dijo en Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué quiso decir Jesús con el que el tiempo se ha cumplido? Hermanos, Él estaba diciendo que las profecías de Daniel se habían cumplido. Jesucristo le estaba diciendo: yo soy el Mesías de la profecía. Pero la profecía continúa en Daniel 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Presten atención. Se quitará la vida al Mesías, mas no por él. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué significa se quitará la vida al Mesías? Él va a ser crucificado. Mas no por sí. ¿Qué significa eso? Hermano, Él va a morir por ti y por mí. Daniel 27 añade esto: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hermanos, necesito que entiendan esto. A la mitad de la semana Él hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
69 de las 70 semanas concluyeron en el año 27 después de Cristo, ¿verdad que sí? Gabriel dijo, 70 semanas son para tu pueblo, 490 años eran para los judíos, pero 483 años terminaron en el año 27 después de Cristo, pero resta o falta una semana, 7 días o 7 años. Cristo, hermanos, confirmó el pacto a muchos durante una semana. En medio de la semana, Él haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3,5. Ahora es que la profecía se vuelve interesante. El centro de la última semana, 3,5. 3 años y medio desde el otoño del año 27 después de Cristo nos lleva a el año 31 después de Cristo, cuando Jesucristo iba a ser crucificado. Cuando la corona de espinas, hermanos, fue puesta en su cabeza. Cuando Él iba a llevar la cruz al monte Calvario. Cuando su sangre fue derramada por ti y por mí. Hermanos, Jesucristo es el Mesías. Era mucho más que un buen hombre, era mucho más que un maestro fiel y ético, no era mucho más que un filósofo religioso. Era Jesucristo el que fue llevado en el año 31. Era el Hijo de Dios muriendo en esa cruz. El Hijo de Dios. La profecía de las 70 semanas nos lleva hasta el Mesías. Las primeras 69 semanas o 483 años hacia el decreto para reconstruir el muro de Jerusalén en el año 457 antes de Cristo. Al bautismo, nos lleva al bautismo de Cristo en el otoño del año 27 después de Cristo. 3 años y medio después del otoño del año 27. ¿Quieren saber si estamos en la fecha adecuada o la correcta? Cojan 3 años del año 27 después de Cristo y nos llevan al año ¿qué? 30 después de Cristo. 27 más 3 son 30. Nos llevan hacia el otoño del año 30. Pero yo quiero ir 6 meses más. O sea que nos llevan 6 meses después del otoño del año 30 después de Cristo. Y nos lleva hasta la primavera del año 31 después de Cristo. ¿Qué sucedió exactamente en la primavera del año 31 después de Cristo? Jesús el Mesías fue crucificado a los 33 años. Exactamente en el año 31 después de Cristo. Era la primavera, hermanos, cuando Cristo el Cordero Pascual murió. A la mitad de la semana, Cristo el Mesías habría de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio más tarde, en el otoño del año 34 después de Cristo, el Evangelio fue a los gentiles. En Marcos capítulo 15, versículo 38 nos dice que cuando Jesús murió, entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a ¿qué? Abajo. El santuario terrenal quedó desolado. Ya no había más sacrificios que tenían que ser traídos al santuario terrenal. Los sacrificios ofrecidos por Jerusalén desde entonces no tienen ningún significado. Cristo, el verdadero Mesías, había muerto en la cruz del Calvario, hermanos. Él es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Redentor divino. El velo fue roto y esa es la señal de que el Mesías hizo cesar los sacrificios, lo cual fue predicho en la profecía, hermanos, de Daniel. Jesús marcó una transición del antiguo sistema de sacrificios realizados en el santuario terrenal desde los días, hermanos, de Moisés. El enfoque ahora se vuelve desde ese tiempo del santuario terrenal a la obra de Cristo. El ministerio de Cristo, hermanos, se mueve desde la tierra hacia el cielo. Y sucedió exactamente a tiempo, el mero día. Esto es una profecía increíble.